Comenzamos. El día de hoy en biología vamos a, ya entrando un poco más a netamente ya entrar al estudio biológico, no solamente de los animales propiamente dichos, sino el medio que los rodea. En este caso, ya dejando de lado la contaminación ambiental. No sé si algunos averiguaron acerca de la bóveda del fin del mundo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que vimos el video y hablaba de la bóveda de las semillas, ¿no? La bóveda del fin del mundo que estaba en Svalbard, en Noruega. ¿Y por qué Así ahí, sí. no? ¿Por qué no en el Perú, no? Donde hay mucha diversidad. ¿Por qué no en Estados Unidos? ¿Por qué en Svalbard? Porque es la zona que siempre permanece helada, esa zona. Es decir, tiene que haber un refrigerador permanente, ¿no? Por esa razón, en Noruega, en esa zona se hizo esa bóveda. Y alberga todas las semillas del mundo y la gran variedad de frutas, de vegetales, de todo tipo de alimento, que en caso que algún desastre mundial suceda, se va a esta bóveda, que prácticamente es indestructible, así se vaya la luz, el hielo lo permanece helado, ¿sí? Tiene lo que se llama la capa de permafrost, hace que se conserve y se utilizaría estas semillas para poder repoblar la tierra. Es una iniciativa muy buena porque imagínense que ya con estos cambios globales que hay, sin ir muy lejos, el clima de ahora que estamos sufriendo, ¿no? Hace unos días teníamos un sol intenso a pesar de que era invierno, y luego al día siguiente, ¡fum!, lluvia, frío intenso, de tal manera que muchos, que ha provocado que se enfermen, ¿no? La gripe, ¿no? Uno de ellos soy yo porque me dio gripe, pero igual el cambio de clima es tremendo, ¿no? A pesar de que estamos ya en una cierta estación del año, que es el invierno, el clima no es adecuado a esa estación, ¿no? ¿Por qué? Muchos de los factores son diversos, pero entre ellos el calentamiento global, la contaminación ambiental, tienen mucho que ver en estos cambios, ya que hacen un desajuste en el clima del planeta, que hace que en zonas donde no había agua, no llovía, empiece a llover, en las zonas donde siempre llueve, empiece a escasear el agua, en las zonas donde hacía mucho calor, ahora haya mucho frío, y al revés, ¿no? Donde hace mucho frío, hace mucho calor. Y sin ir muy lejos, nuestro país está sufriendo estos embates, ¿no?, del clima. Ok, dicho esto, es importante esta bóveda del fin del mundo para poder regenerar o estabilizar el clima mundial. ¿Y qué tiene que ver esto, profesor? Porque el clima, más que todo, se regula por la absorción del CO2, y esto lo hacen las plantas. ¿Se acuerdan? Las plantas, a través de la fotosíntesis, absorben el CO2 y expulsan oxígeno, ¿no?, para que nosotros podamos respirar. Las plantas son nuestra salvación, en pocas palabras, para regulador de nuestra temperatura del planeta. Así que por eso es importante que esta bóveda del fin del mundo de Svalbard se haya dado y que se siga acrecentando las reservas de semillas. Muy bien, eso más que todo con lo que hemos visto en la clase pasada. El día de hoy vamos a ver que en caso de la naturaleza, dónde su medio está, ¿no? En dónde está su medio ambiente, en dónde está su hábitat, en este caso. Vamos a hablar principalmente del Perú, estas áreas destinadas a la hábitat silvestre principalmente, y que son lo que conocemos como las áreas protegidas o áreas naturales. En nuestro continente, tenemos varios países con una muy variada biodiversidad. En primer lugar está Perú con cantidad de biodiversidad, pero en cantidad de números es Brasil por el tema de la extensión y la cantidad de en número vamos a decirlo así, en número de animales. Pero nosotros como país Perú, a pesar que somos más pequeños, tenemos más biodiversidad desde el punto de vista de especies diferentes. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, el Perú tiene 5 especies diferentes de mono, pero tiene 5.000 monos. Pero mientras tanto, Brasil tiene 2 especies de monos, pero tiene 20.000 monos. En cantidad, ¿quién nos gana? Brasil. Pero en biodiversidad, ¿quién nos gana? ¿Quién gana? Perú. Porque tiene 5 variedades, pero pocos de cada uno. Brasil tiene pocas variedades, pero más en cantidad de esas pocas variedades, ¿no? Es una variable a considerar. Brasil tiene la mayor cantidad de animales con respecto a Perú, pero Perú tiene la mayor cantidad de biodiversidad, es decir, de tipos, de clases de especies.
Otro país que tiene biodiversidad muy buena es Colombia y otro es Ecuador. 4 de los países mencionados son de Sudamérica a nivel mundial, ojo. Estoy hablando de la biodiversidad mundial. Perú, Brasil, Colombia y Ecuador son 4 los países con biodiversidad. El quinto país con mayor biodiversidad no está en Sudamérica, está en otro continente, en Asia, y este país es Indonesia. Dense cuenta, nosotros estamos dentro del top 5, ¿no? Sudamérica, de los 5 países, 4 son de Sudamérica y 1 es de Asia, en este caso, ¿no? Indonesia. Son los 5 países con mayores biodiversidades. Cada uno de estos tienen lo que son áreas destinadas a la protección de la biodiversidad, no solamente animales, sino también plantas, ¿no? Porque las plantas también se extinguen y por esa razón Svalbard ha tomado esa medida de resguardar muchas semillas de plantas que ya están a punto de extinguirse también, ¿no? Árboles madereros, ¿no? Por ejemplo, un árbol que recientemente el Perú ha enviado a Svalbard, una semilla, es el árbol de la quina. ¿Alguien ha escuchado el árbol de la quina? ¿Alguien sabe cuál es el árbol de la quina? ¿O ha escuchado? El árbol de la quina. El que está en el escudo nacional. Muy Sí, el que bien. está en El el árbol de escudo la quina, nacional. no quinoa, el árbol de la quina es el que está en el escudo nacional. Pero sin embargo, lamentablemente en nuestro país, ese árbol está en peligro de extinción, porque lo están talando, uno, y dos, porque muchos ignoran la historia de por qué está en el escudo nacional. ¿Por qué creen que se puso en el escudo nacional el árbol de la quina y no otro árbol? No, por ejemplo, ¿por qué no el árbol de la maca? O el árbol de, no sé, del trigo, o el árbol, no sé, pues, otro tipo de árbol. ¿Por qué el árbol de la quina? Porque, chicos, antes de la puesta de los símbolos patrios, el árbol de la quina fue el que salvó al Perú y salvó al mundo de una enfermedad, así como ahorita el COVID, de una enfermedad mundial. Y este árbol de la quina ayudó a combatir la malaria. La malaria en aquella época, en los años 40, años 30, de nuestra época, fue, al igual que el COVID, una enfermedad, una pandemia. Y la gente moría tremendamente con fiebres altas. No se sabía qué hacer. Se inyectaban aquellas medicinas que servían para la fiebre de aquel entonces, pero esta fiebre era diferente. Esta fiebre no se sabía a ciencia cierta cómo se causaba. En los primeros años que moría la gente, se descubre recién que cierto organismo es el que causaba, ¿no? Un cierto tipo de zancudo. Un cierto tipo de zancudo, el zancudo del paludismo, y a través de no solamente el zancudo, sino a través de otros animales que podrían, sobre todo tipos de mosquitos, poder transmitir esta enfermedad picándole a las personas. Sobre todo esto lo sufrían personas de la selva, personas que están en zonas tropicales a nivel mundial, ¿no? Y aparte, justo se estaba librando una guerra en varios países del mundo y los soldados morían porque muchas de las zonas de combate eran zonas de bosque o de selva y estos mosquitos estaban ahí y los picaban y los soldados morían de fiebres a los 3, 4 días, fiebres altísimas, del paludismo, justamente eso. Y el Perú fue el salvador del mundo, así literalmente salvó al mundo porque dio la cura al mundo. El Perú no supo aprovechar esta ventaja, porque si tú tienes la cura, eres el único país que produce el árbol justo de la quina, se descubre de que la sustancia de la quina, que es quinina, eso mataba al virus, a este virus del paludismo, y era la cura, ¿sí? Se daba al paciente y en las pocas horas se sanaba el paciente y no tenía ya ello, ¿no? Y se salvaba de morir, siempre y cuando esté dentro de los 3 días, ¿no? De los síntomas, porque en 3 o 4 días te mataba esta fiebre. ¿Okay? Era bien penoso toda la cantidad de muertes que hubo. El Perú tenía la cura. El Perú los primeros meses empezó a ser cerrado con esto, lo cual es correcto porque tú tienes la cura, empezó a ser exclusivo, solamente el Perú sabía la cura y daba ese medicamento. Lamentablemente la corrupción hizo de que malos funcionarios la semilla de este árbol lo sacaron
por contrabando, pagaron bastante cantidad de dinero a los de aduana, todo ello, y esta semilla salió del país y el Perú pierde la exclusividad de este árbol, y este árbol se implanta en varias zonas del mundo, hacen que crezca y ya otros países tienen esa cura. Y por lo tanto, el Perú deja de ser exclusivo y pierde una gran oportunidad de poder tener la exclusividad de esta cura, ¿no? Y los otros países empiezan a sembrar, muchos países, y empiezan a dar la cura. Entonces, de tal manera que algo que era exclusivo de nuestro país deja de serlo y perdemos una gran oportunidad por un tema de contrabando, ¿no? Esa es una historia muy triste, ¿no? Para el Perú. El Perú se hubiera repotenciado con esos ingresos de la cura de esa pandemia del paludismo, ¿no? Ok, y es por esa razón que el árbol de la quina es considerado el árbol nacional, y está dentro de nuestro escudo, ¿no? Como un símbolo de que esta es una potencia en plantas curativas, ¿no? Actualmente muchos no saben, a veces no se acuerdan de esa historia, o no saben, o no se transmite esa historia, y talan el árbol sin saber de que están talando la cura de muchas enfermedades, que no solamente el paludismo, cura otras enfermedades. También este árbol de Aquila es muy medicinal, pero por falta de conocimiento o ignorancia, este árbol está, como le digo, en peligro de extinción. Muy pocos árboles de la quina se conservan actualmente en nuestro país, y es lamentable. Y los pocos que quedan están en ciertas zonas protegidas, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Ok, un poco más que todo para que sepan este tipo de historia y investiguen, busquen, y si de repente ustedes que tienen familiares, algunos que tengan familiares en la sierra, conserven ese árbol, porque ese árbol es dineral, ¿no? Por decirlo así. Cuesta ese árbol, pero muchos lo talan por, como le digo, por desconocimiento. El árbol de la quina. Quinoa no, quina, el árbol de la quina, que ayudó al mundo a salvarse de una pandemia, así como el COVID-19, del paludismo principalmente. Muy bien, la malaria, ¿no? Algunos conocidos como malaria. Ok, las áreas protegidas, cuyos símbolos son ANP, cuyas siglas son ANP, son áreas que justamente sirven para eso, para proteger la biodiversidad. En el Perú, el ente rector se llama INRENA, ¿sí? El ente rector se llama INRENA, ¿ok? Y al conjunto de estas áreas naturales se le conoce con las siglas de SINAMPE, ¿no? Que es el Sistema de Áreas Protegidas por el Estado, el cual, como les digo, es regido por el INRENA, que es el Instituto Nacional de Recursos Naturales del Perú. Y INRENA maneja lo que es el SINAMPE. El SINAMPE es el conjunto de todas estas áreas protegidas, que son en total 77. Y son dos tipos de zonas principalmente que tenemos: las áreas tangibles y las áreas intangibles. Las intangibles, como su propio nombre lo dice, son intangibles. No puedo hacer nada, solamente la investigación científica. No hay, principalmente, obviamente, también se puede hacer turismo, recreación, pero no se puede ni cazar, no se puede extraer recursos naturales, nada, no se puede talar, nada. Solo y únicamente hay investigación científica principalmente, hay turismo, obviamente debidamente pagado porque esto está protegido, y hay, actividades de recreación como visitas a través del río, de distintas islas del río o distintas zonas de estas áreas protegidas que son intangibles, que también llamadas de uso indirecto. Estos son los parques nacionales, los santuarios nacionales y los santuarios históricos, ¿sí? Uno de los santuarios históricos más conocidos es, por ejemplo, Machu Picchu, es el santuario histórico por excelencia. ¿Ahí qué se hace? Aparte de la investigación arqueológica, se hace turismo, hay actividades, pero tú no puedes estar agarrándote una piedra de ahí y llevándotela, por ejemplo. O puedes estar talando un árbol ahí de Machu Picchu, ¿no? Para llevarte un recuerdo de un árbol, ¿no? Como algunos turistas quisieron hacer. Un momento. Es intangible esta zona. No se puede hacer nada, solamente disfrutarla si es turístico, en este caso, como Machu Picchu, es turístico, tomarse fotos a lo mucho, disfrutar del paisaje, pero no puedes estar haciendo casas de animales, talar árboles o hacer un deterioro a esta zona porque es un santuario histórico, ¿sí? Esas son las áreas de uso indirecto o intangibles. Pero las áreas tangibles también son áreas protegidas y son de uso directo. Muy aparte de la investigación científica, acá sí se permite la caza, acá sí se permite extracción de recursos, pero debidamente
debidamente controlado. Es decir, hay un control. ¿Yo puedo cazar animales acá? Sí, si es que te dan el permiso y según la zona específica, dependiendo también el uso que se dé, ¿no? Ojo, no se permite la caza indiscriminada o la caza ilegal, se permite la caza de tipo recreativo, lo cual va a depender de ciertas cosas. Profesor, ¿pero qué? La caza, pero caza igual es una matanza de animales, al fin y al cabo. Lo sabemos, pero ojo, estas cazas controladas son cazas animales que son plagas principalmente. Por ejemplo, exceso de insectos, exceso de depredadores, exceso de cierto tipo de animales que son plagas que pueden matar a más animales, no solamente cazándolos a otros animales, sino depredando la zona, ¿no? Estas cazas son de tipo controlado. No es una caza como ustedes, de tipo deportiva para cazar así, ¿no? Es una caza controlada y lo que se va a cazar no necesariamente son animales así grandes, también son insectos, algunos moluscos, por ejemplo, hay la caza controlada del caracol. Se va a cazar caracol, o sea, se va a extraer el caracol, ¿por qué? Porque el exceso de cierto tipo de caracol mata a otras especies de caracol en la zona que deben reproducirse. Entonces se hace esa caza controlada. A eso se llama una caza o una extracción controlada de recursos. ¿Ok? Eso sí se puede hacer en los tangibles, que son de uso directo, permite la extracción de recursos y solo propietariamente esta extracción de cazas controladas lo hacen los pobladores de las zonas. Por ejemplo, en la selva, los pobladores, los nativos de esa tierra, porque son ellos, ¿no? A ellos se les permite, pero también hay un control de cómo están cazando a ciertos animales, porque esa caza es para su alimento, por ejemplo, para su alimentación. Se le permite a las comunidades nativas principalmente. Y si alguien quiere cazar ahí, como es tangible, lo puede hacer, pero de forma controlada y cierto tipo de animales o cierto tipo de plantas y en ciertas temporadas. Y todo es debidamente controlado. No es lo mismo que con las intangibles. Tener en cuenta, ahí solamente es turismo, solamente es investigación científica, solamente es visitas. En caso, en las tangibles sí se puede hacer todo ello, aparte del turismo, pero también yo puedo hacer, si no soy de la zona, cazar, pero debidamente controlado. Puedes traer recursos, todo debidamente controlado. Estos son bastantes, ¿no? Son 6 tipos, son las reservas nacionales. Miren la diferencia, ¿no? Parques, santuarios son intangibles, mientras que las reservas son tangibles. Reservas nacionales, reservas comunales, reservas pasajíticas, los bosques de protección, los cotos de caza, ahí está, y los refugios de vida silvestre. Hay una tercera zona, que son las zonas de reserva. Justamente son zonas de reserva, como su propio nombre, son reservadas para algo. Este algo es porque se van a convertir en futuras áreas, ya sea de uso directo o indirecto. Estas áreas de reserva o zonas de reserva son previamente estudiados por el SINA, por la asociación, la ANP, ¿no? Las Áreas Nacionales Protegidas, a través del SINAMPE, y van a establecer si esto va a ser una zona tangible o una zona intangible. Eso ya se decide después. Pero son zonas en reserva, son zonas, como se dice, de tránsito para ello, ¿no? Casi todas las zonas de reserva han sido de uso directo, ¿sí? Han sido para uso directo, ¿ya? Muy bien, vamos a hablar rápidamente acá de las zonas intangibles y luego las tangibles. Las intangibles son los parques nacionales, los santuarios nacionales y los santuarios históricos. Los parques nacionales justamente son zonas intangibles, son más que todo biodiversidad biológica, y tenemos los siguientes. Uno de los más importantes y uno de los más conocidos, chicos, es lo que conocemos como el Manu, ¿no? El Manu. ¿Dónde se encuentra? Acá las preguntas de esta parte son de este tipo. ¿En qué zona se encuentra y cuál es lo principal? A ver, atentos. Acá la reserva una de las más importantes es el Manu, que se encuentra entre Cusco y Madre de Dios. Comparten ambos departamentos esta reserva, es grande esta reserva. ¿Cuál es el animal más característico de la reserva del Manu? El gallito de las rocas. El gallito de las rocas es el ave nacional del Perú. En esta reserva también se encuentra la flor nacional del Perú. ¿Sí? También se encuentra la flor nacional del Perú. ¿Quién me dice cuál es la flor nacional del Perú? Ya saben que el ave nacional es el gallito de las rocas. ¿Y la flor natural? La flor nacional del Perú, ¿cuál es? ¿Quién me dice?
O quién sabe, ¿cuál es la flor nacional? Pregunta de examen. La flor nacional. Ya les he dicho La el ave cantuta, nacional. profe. ¿Ah? La cantuta. Muy bien, Jorge. La flor de la cantuta. La flor de la cantuta es la flor nacional y se encuentra en varias zonas, en Ayacucho, en Arequipa, en varias zonas de la sierra, pero también se encuentra acá en la Reserva Nacional del Manu, esta flor de la cantuta. En este parque nacional se encuentra tanto el ave nacional como la flor nacional de nuestro Perú. Ya saben que el ave es el gallito de las rocas y la flor es la flor de la cantuta. Este es el principal parque nacional. Hay otros parques nacionales como el de Cutervo, que está en Cajamarca, Tingo María, que está en Huánuco, ¿sí? A muchos a veces, cuando dicen Tingo María, piensan que es Loreto, la selva. Si bien es selva, pero Huánuco también es parte de la selva, así que tengan mucho en cuenta. Tingo María, Huánuco, donde se encuentra la famosa Bella Durmiente, ¿no? La Bella Durmiente. Los parques nacionales de Huascarán. Yo Este soy de otro Tingo parque, María, profesor. así es. La Bella Durmiente está por ahí, Yo creo. también, profesor. Sí, acá estoy. Ah, ya, muy bien, la Bella Durmiente. ¿Eh? ¿Por qué se le dice la Bella Durmiente? Que desde un punto de vista se ve, ¿no?, una mujer acostada durmiendo, ¿no? Muy bien, ahí está el Parque Nacional de Tingo María. ¿Qué encontramos acá en el Parque Nacional de Tingo María que se encuentra en Huánuco? Uno de los principales atractivos de este parque son sus cataratas. Son sus bellísimas cataratas, sus caídas de agua, o cascadas de agua, como se le dice, ¿no? El famoso velo de novia, uno de ellos, ¿no? El famoso velo de novia, que dice la leyenda de que si va una pareja y en un respectivo orden a cierta hora, si la mujer ahí le cae el agua, velo de novia, es más seguro que se case, ¿no? Por eso se llama el velo de novia, ¿no? Es en alusión de que se va a casar. Ese está en el Padre Abad, Boquerón. En Tingo María, bueno, claro, hay zonas así. Padre Abad. Padre Abad también es del Río Abiseo. Bueno, San Martín creo, ¿no? Río Abiseo también. Martín. Ajá. Muy bien. Ahora, otros parques nacionales conocidos son, por ejemplo, los cerros de Amotape, que están mayormente en Piura, pero también parte de Tumbes. Los cerros de Amotape son cerros con plantaciones de algarrobo. Este algarrobo que se utiliza para hacer carbón, que ya ahora está prohibido, chicos. Ustedes cuando van a los supermercados y tienen que hacer carbón, utilizar carbón para las parrilladas, por ejemplo, el carbón que utilizan ya no es natural, antes se hacía de algarrobo, y este algarrobo provenía de este parque nacional que es el Cerros de Amotape. Ya está prohibido esto, y el algarrobo está creciendo, está en peligro de extinción, ¿no? Más que todo porque se usaba para él el uso de carbón. El Huascarán, el número 4, Parque Nacional de Huascarán. ¿Aquí qué hay? Los nevados. En este parque nacional están los nevados. Obviamente el Huascarán, entre el nevado uno de los principales, ¿no? El nevado Huascarán. Ok, ahí está todo, Pastoruri, ahí está en esa zona, todo que es la zona de Parque Nacional de puros nevados. Sí, hay que ir bien abrigado ahí a esa zona. Lamentablemente la contaminación ha hecho de que antes había cuevitas a la falda del cerro, todo helado, pero ahora con la contaminación todo eso se ha derretido y los viajeros tienen que todavía subir por lo menos una hora más de camino. Imagínense, una hora, ¿cuánto creen que todo ese terreno se ha deshacido por la contaminación y el calentamiento global? Una hora más de camino. Antes tú llegabas y ahí habían cuevitas de hielo, todo. Ahora tienes que caminar una hora más hacia arriba inclusive para recién llegar a la nieve, que antes era más abajo. Ok, Río Abiseo en San Martín son los más importantes, ¿no? Los demás solamente lo voy a mencionar: Yanacacha Chimellín en Pasco, Bajo Jasonene en Madre de Dios, Cordillera Azul en San Martín, el Otichi en Junín, Cusco, y el Alto Purus, que es Ucayali y la Madre de Dios. Alto Purus sí es uno de los parques importantes, algunos quizás no hayan escuchado. Pero acá en el Alto Purus, al igual que el Manu, está también el gallito de las rocas, está también la flor de la cantuta, pero también está un animal que pocas veces se ve en el Manu, que también hay, pero poco, ¿sí? También hay, pero poco. En el Alto Purus hay hay un animal que es la boa, en mayor cantidad que en el Manu. La boa es un animal estudiado. También está uno de los peces muy conocidos que está siendo repoblado, que es el paiche también.
también está siendo repoblado lo que es el Paiche. Muy bien, eso es lo que he resaltado, son los más importantes. Los santuarios nacionales principalmente son 7. Tenemos Guayay, que es el santuario más que todo de piedra, ¿no? El Cerro de Pasco, el Calipuy, la Libertad. Mayormente ahí está, ahí en la Libertad hay más que todo plantíos. La Laguna de Mejía, que es propiamente la laguna en sí. La Laguna de Mejía es un santuario nacional que se conserva, es una de las pocas lagunas del Perú que está prácticamente libre de contaminación, ¿sí? Prácticamente, no está al 100%, pero se están haciendo todos los esfuerzos para ello. Ampay en Apurímac, los manglares de Tumbes en Tumbes. Aquí, ¿qué cosa se ve? ¿Por qué lo resalto? Porque aquí es el único lugar en el Perú actualmente, y en Sudamérica es el único lugar, donde se conserva en estos manglares de Tumbes al cocodrilo de Tumbes o cocodrilo americano. Estos cocodrilos estaban en peligro de extinción y estaban en los ríos. Ojo, en los ríos del Perú, tú estabas en los ríos así, y ahí estaban los cocodrilos, así igual que ven en las películas, estaban en los ríos acá en el Perú. El gobierno decide, a través del SINAMPE, del INRENA, y a través de lo que es la activación del SINAMPE, junta a todos estos cocodrilos, los capturan, para ponerlos en los mismos manglares, pero en un santuario exclusivamente para cocodrilos. Y esa es la zona donde vas a encontrar los cocodrilos. Si tienen la oportunidad de ir a Tumbes, vayan a Puerto Pizarro, y ahí están los manglares de Tumbes, y van a visitar, aparte de las islas, van a entrarse a los manglares donde se saca la concha negra, la conchita negra, que hacen el ceviche, y más adelante van a llegar al santuario, en bote, solamente se puede llegar en bote, al santuario protegido de los manglares de Tumbes, donde van a encontrar a los cocodrilos. Ahí van a ver cocodrilos bebés hasta cocodrilos adultos de unos 4, 5, hasta 7 metros de longitud. Están en varias pozas, ¿sí? Es bien, bien interesante, tengo la oportunidad de verlas, y están en varios criaderos. El proyecto es de que de aquí para el año 2050 estos cocodrilos, que ya están más poblados, ya no van a entrar en la reserva en sí, en el santuario, porque el santuario tiene cierta capacidad, van a ser liberados en los ríos, pero en ciertas zonas para el control, para el repoblamiento de este cocodrilo que fue cazado hasta hace pocos años obviamente por su piel principalmente, ¿no? Pero es importante entender que este santuario nacional está justamente en crecimiento, y que en pocos años, para el año 2050, es el proyecto que sea la liberación de los primeros cocodrilos, ¿no? Para lo que es la zona de río, el cocodrilo americano. En Sudamérica es el único lugar donde hay cocodrilos, por si acaso. Vas a Colombia, Ecuador, no van a encontrar cocodrilos. Perú es el único que tiene este santuario. Ya en los demás países fueron extintos prácticamente, o simplemente están en muy pequeña cantidad. Y en otra zona donde van a encontrar el cocodrilo americano va a ser en Estados Unidos. Ahí sí no hay un santuario, hay una zona, hay varios ríos que están con cocodrilos, ¿no? Son cocodrilos sobre todo en la zona de California, en las zonas pantanosas del sur de los Estados Unidos principalmente. Ahí van a encontrar cocodrilos muy parecidos a los cocodrilos de Tumbes que están en el santuario. Ok, pasamos rápidamente al santuario histórico, que son 4. El más famoso, Machu Picchu. Machu Picchu, ¿sí? Machu Picchu, que obviamente la maravilla del mundo, al cual este santuario histórico. Otro importante, las Pampas de Ayacucho. ¿Por qué es histórico? Porque aquí se desarrolló la batalla de Ayacucho. Los que tienen la oportunidad de ir a Ayacucho, ahí está, hay un monumento exclusivamente a la batalla de Ayacucho, 1824, se desarrolla esta batalla, y el cual da fin al yugo español militarmente hablando. Porque recuerden que en 1821, 3 años antes, se declara la independencia, ¿no? San Martín declara la independencia, somos independientes, pero en papel. Pero en la práctica, el ejército español seguía estando presente en el país, seguía instaurando terror, seguía instaurando, queriendo tomar nuevamente el gobierno, y se desarrollan distintas batallas. Entre ellas, las dos últimas que son importantes, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, y la batalla de Ayacucho se desarrolló acá en estas Pampas de Ayacucho, lo cual es un lugar histórico, ¿no? Murió muchísima gente, pero se ganó esa batalla y se dio por finalizado la presencia del ejército español en el Perú, y por fin podemos decir que somos independientes al 100%, ¿ya? Ya no solamente en papel, políticamente, sino también militarmente hablando, éramos independientes, ¿no?
la batalla de Ayacucho. En Ayacucho. Ahí hay un monumento inclusive a los caídos. Y también acá tenemos otro santuario histórico que es el Cachamarca. Muy pocos conocen. ¿Qué pasó en Cachamarca, en Junín? La batalla de Junín. ¿Sí? Recuerden, son dos batallas. La de Junín y Ayacucho. Primero se desarrolla la de Junín en Cachamarca, en lo que es la zona de Junín, y luego se traslada la siguiente batalla unos meses después, si no me equivoco, en Ayacucho se desarrolla. Acá se desarrolló la batalla de Junín. A diferencia de Pampas de Ayacucho, es un poco menos visitado, muchos no reconocen este lugar a veces, pero ahí se desarrolló la batalla de Junín. Bueno, son dos batallas, la de Junín y de Ayacucho. Ok, el bosque de Pomac en Lambayeque es un bosque muy interesante porque ahí es un bosque de piedra, tiene formaciones muy interesantes. Y este bosque es muy conocido en Lambayeque. Estos es justamente los santuarios históricos. ¿Y por qué, profesor, un bosque de piedra se considera histórico? ¿Qué hecho histórico sucedió ahí? Al igual que Machu Picchu, que fue parte de una cultura, en este caso la Inca, el bosque de Pomac fue parte, más que todo, de la cultura de los chimús, fue parte también de la cultura de los mochica, así que, sobre todo los chimú principalmente, así que este bosque es muy importante histórico, muy parecido a Machu Picchu, ¿no? Muy aparte del de Chan Chan. Inclusive Chan Chan está siendo, es una zona de reserva actualmente para ser declarada santuario histórico, ¿sí? La ciudadela de Chan Chan, y ya pasaría a estar en esta lista. Muy bien, chicos. Terminamos con lo que son las zonas intangibles, tangibles, en la cual se puede hacer aparte del turismo, se puede cazar, se puede hacer justamente comercio, se puede hacer varias cosas, pero obviamente debidamente controlado. Tenemos las reservas nacionales acá. En este caso, Pampas Galeras es una de las más importantes en Ayacucho. ¿Qué cosa se comercializa acá? ¿Qué recurso? La lana de alpaca, ¿no? La lana de alpaca principalmente. Tenemos la Loma de la Chay, Paracas en Ica. En Ica, la Reserva Nacional, lo que es los lobos marinos y el pingüino de Humboldt. En el lago Titicaca, Puno, Titicaca, tenemos lo que es la rana gigante del Titicaca. Y actualmente también la trucha del Titicaca, pero lamentablemente esa trucha está causando estragos en la rana gigante del Titicaca. ¿Por qué? Porque la trucha come la misma comida que la rana y le está quitando alimento. Y las ranas algunas ranas ya gigantes están encontrándose muertas, están muriendo de hambre y la población está bajando. Es un poco alarmante. Están tomando ciertas medidas para ella, ¿no? Bajar un poco, por lo menos, el criadero de truchas. Tenemos las salinas, que obviamente la sal en Arequipa, Calipuy en La Libertad, que es más que todo los bosques del Capullo, lo que es la Puya Raimonde. Pacaya Samir en Loreto, esto de acá, Pacaya Samir en Loreto es una de las reservas nacionales muy importantes también en nuestro país, en la cual se conservan muchos animales que inclusive son nuevos para el mundo. Aquí se encontró una rana, una especie de rana nueva en el mundo, en Pacaya Samir, una rana que no existe en ninguna otra parte del mundo, solamente existe en Perú, y específicamente en esta zona de Loreto. Una especie de rana distinta al mundo, una nueva rana. Eso fue hace cerca de 20 años ese descubrimiento. Y tenemos acá, resalto, la Tambopata Candamo, Tambopata, que en realidad es Tambopata Candamo, junto con la zona de Candamo de Madre de Dios. Esta reserva nacional fue parte de un documental, no sé si algunos habrán escuchado, algunos todavía no nacían, hace unos 20 años, casi, sí, unos 20 años, sí, hace unos 20 años se hizo un documental de Tambopata Candamo, que es con 3 personajes muy importantes, véanlo ahí, búscanlo en internet, Melo, Mañuco y Michaja. Eran 3 personajes de la selva que se introducían acá a Tambopata Candamo y hicieron un gran documental. Y fue premiado a nivel internacional no solamente por el documental bello que se hizo, sino que también fue premiado por varias comunidades científicas porque se logró probar cosas que los científicos solamente conjeturaban, es decir, solamente tenían una cierta teoría. Por ejemplo, que el puercoespín lanzaba sus púas como defensa a lo largo a cierta distancia y alrededor. Nunca se había filmado, en aquella época nunca se había logrado una filmación de cómo el puercoespín se defendía cuando lanzaban sus púas.
En este documental se logra filmar eso, y es uno de los motivos de por qué lo premiaron la comunidad científica. Es la primera grabación de la defensa de un puercoespín, por ejemplo. Mírense, hasta esa época no había ninguna película o algo, o fotografías inclusive, de cómo era la defensa del puercoespín, ¿no? En este documental se logra dar de Tambopata Candamo. También se logra encontrar a un animal que podría ser la clave de la cura de una enfermedad incurable, que hasta el momento es la UTA, una enfermedad de la selva muy temida por muchos de la zona, ¿no? La UTA, ¿no? Que es como una lepra. Y este animalito se encuentra en la reserva de Tambopata Candamo. Este animalito es el oso perezoso. Un oso perezoso, bueno, de una cierta raza, que podría ser la clave, su sangre y algunos químicos que él expele, que podría ser la clave de la cura. Miren ustedes, la cura para la UTA. Este animalito podría ser la clave para ello, ¿no? Pero primero hay que repoblarlo y luego hacer más estudios para ello, ¿no? Tambopata Candamo y este documental que hicieron Melo, Mañuco y Michaja, así se llaman. Busquen ahí, Melo, Mañuco y Michaja, búsquenlo en internet para que vean. Este documental muy hermoso para la época, como les digo, hace más de 20 años se vio ese documental, y que dio la puerta al mundo de muchas cosas científicas, sobre todo el tema de la UTA, el tema del puercoespín, la primera fotografía, el primer video dado por ello, y muchas cosas más, ¿no? El Perú empezó a ser visto. De ahí vinieron otros documentales, como el documental del Manu, de Alejandro Guerrero, ¿no? Pero el de Tambopata Candamo fue la clave para que esta fiebre de los documentales se hiciera, ¿no? Luego ahí Alejandro Guerrero, no sé si recordarán, este periodista todavía está vivo, hace sus documentales del Manu, sobre todo. Luego a partir de ahí hace otros documentales como documentales acerca de los incas, acerca de ciertas culturas, acerca de los seres de la costa, bastante, ¿sí? Esas son las dos reservas nacionales, las tres reservas nacionales importantes. Muy bien. ¿Habían escuchado de ese documental? Quizás algunos no, algunos sí, algunos no nacían todavía. Rápidamente, las reservas comunales. Bueno, acá las reservas comunales son justamente para la conservación de plantas, la flora y fauna, ¿no? No hay una que resaltante en sí, porque todas son importantes, pero una de las más que todo son de comunidades nativas, pero la más importante, la más quizás comentada, la que conocemos es la macheguenga. La macheguenga, igual que la achánica. La Yané, Chapuro, Sira, Amacarecay son nombres que quizás muchos no han escuchado, pero la mayoría ha escuchado macheguenga y achánica. Son de comunidades nativas principalmente, y estas reservas comunales justamente son esas, son zonas de estas comunidades que son protegidas, y que ellos son los que mayormente tienen el uso de la caza, de poder talar árboles, porque ellos todos están en armonía con la naturaleza. Así que lo que ellos hagan principalmente no afecta, como sí lo hace la caza indiscriminada, la caza furtiva, a lo que es la zona de esta reserva comunal. La más importante es, como le digo, más escuchada, no quiere decir que sea la más importante, sino la que más escuchamos son las achánicas, que son de la zona de Junín y Cusco, y Machigenga, que es la zona de la selva de Cusco, ¿no? Los demás, todos son muy importantes, obviamente, pero son comunidades que casi muchos no han escuchado, ¿no? Yanecha en Cerro de Pasco, Purus en Ucayali, Madre de Dios, El Sira en Huánuco, y Aramacaire en lo que es Madre de Dios, ¿no? Cusco. Reservas pasajíticas, muchos no han escuchado, son áreas bien pequeñitas, ojo, bien hermosas, pero como playas, que son protegidas para justamente algunas investigaciones, porque hay algunos ciertos tipos de moluscos, ciertos tipos de plantas marinas o ciertos tipos de animales que son exclusivos de esa playa, principalmente, ¿no? O algunas zonas, ¿no? Como algunos animalitos especiales, que no necesariamente están en la costa, sino también están metidos, ¿no? Ahí tenemos Noryauyos en Lima y subcuenca del Cotahuasi en Arequipa. La subcuenca del Cotahuasi son un conjunto de ríos. Los bosques de protección, bueno, son bosques de cierto tipo, no necesariamente bosques de árboles, principalmente hay algunos bosques también que contienen bosques de ciertos tipos de elementos como las piedras, bosques de piedra, pero la mayoría son bosques de protección por el tema de la reforestación.
el más famoso, el más turístico, es el de Alto Mayo, ¿no? Donde se cultiva principalmente el café. Uno de los cafés, según dicen, más ricos del mundo, del Perú. Bueno, yo disculpo un poco, he tomado el Alto Mayo, he tomado también de Chanchamayo, y más me parece a mí el de Chanchamayo un poquito mejor. Pero en este bosque de protección del Alto Mayo, uno de los principales planteos es el tema del café. ¿Ya? Ok, tenemos para terminar las cotos de caza. Los cotos de caza son zonas donde obviamente se van a cazar y son lugares donde se piden permiso y son para la caza deportiva, pero de ciertos animales, ojo, de ciertos animales. Tenemos el angolo en Piura y el suchubamba en Cajamarca, los dos principales, o los dos únicos, inclusive los únicos de cotos de caza. Déjenme decirle que estos cotos de caza ya van a desaparecer porque van a ser denominados de otra forma, porque ya la caza, es un deporte ya que está siendo mal visto, obviamente, y no hay muchos cazadores que ya están yendo a estos cotos de caza. Por lo tanto, estos cotos de caza van a ser lo más probable que sean declarados zonas pasajísticas o refugios silvestres para futuros animales, ¿no? Los refugios silvestres, el más famoso acá en Lima, los pantanos de Villa. Son zonas protegidas, pero para la vida silvestre, ¿no? Los pantanos de Villa es un claro ejemplo de ello, donde migran muchas aves a nivel mundial, ¿no? Inclusive se encuentran aves que migran desde Panamá, desde los Estados Unidos, llegan acá como un punto de parada para luego irse al sur, ¿no? Entonces, en la migración que hacen del norte a sur, uno de los puntos de parada es los pantanos de Villa. Van a encontrar acá pájaros que vienen de muchas partes del mundo, sobre todo la parte de la zona del Pacífico, por ejemplo, de México, de Panamá, de Nicaragua, de Colombia, de Ecuador, vienen ahí para irse al sur hasta Chile, pasando obviamente por los pantanos de Villa, y si llegan a Chile para estar en la zona calurosa, y luego cuando cambia el clima, regresan, y nuevamente también se paran en los pantanos de Villa, pero ya están regresando rumbo al norte, para nuevamente estar en la zona calurosa. Recuerden que estas aves son migratorias, y siempre están en zonas calurosas. Como el clima es cambiante, por eso es la migración, ¿no? Migra de norte a sur y luego de sur a norte. Y uno de los puntos de parada obligatoria es los pantanos de Villa. Las zonas reservadas son zonas justamente ello, ¿no? Que próximamente pueden ser o cotos de caza, pueden ser reservas paisajísticas. Actualmente se encuentran 8 zonas. Una de las más importantes, les diría yo, es la cordillera de Colán, que según lo que tengo entendido es próximo, de Amazonas es próximo a ser declarada una reserva nacional, ¿no? Sería muy importante porque esta cordillera es algo algo bien particular. Se encuentra en la Amazonía, donde hay mucho calor, pero tiene zonas heladas, o sea, zonas de hielo. Así que es algo bien particular de esta zona. Muy bien, chicos, rápidamente vamos a responder, por favor, con su separata, para ya terminar y darle paso al profesor, dice. Son las siglas, disculpen, siglas, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. ¿Cómo se llama? ¿Cuál sería? Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. INRENA, profesor. No. INRENA es el Instituto Nacional de Recursos Naturales. Acá te dice Servicio Nacional de Áreas Protegidas. SINAMPE, ¿no? SINAMPE, la letra C. Muy bien, Linda. Áreas donde se permite la investigación, el turismo y se prohíbe las actividades extractivas. ¿Cómo se llaman eso? Las tangibles o intangibles. Se permite la investigación científica, el turismo, pero no se prohíbe las zonas extractivas. Estos serán, acá está, pero tienen otro nombre, acá está. Aquí está. ¿Qué son? Intangibles, pero también, ¿cómo se llama? Uso indirecto. En estas zonas se permite la investigación científica, pero no la extracción de recursos. Intangibles, o también llamado indirecto, de uso. Vamos a resaltar acá, son sinónimos. Indirecto, también intangibles, y solamente se permite la investigación científica. Pero ojo, no la extracción de recursos. Ya está. Por lo tanto, o es intangible o es indirecto. ¿Cuál de los dos está? Indirecto.
Indirecto, ¿no? Muy bien. Son sinónimos. A veces no siempre van a encontrar con la... Indirecto. Muy bien. Indirecto. Uso indirecto. La letra C. 3. Huascarán, Manu, Cutrebo, ¿qué cosas son? Son parques nacionales. Parques nacionales. Muy bien. La letra A. Con el Manu ya era prácticamente... Acuérdense, Manu siempre es uno de los más importantes. El Manu. Ahí hizo su documental Alejandro Guerrero. Cachamarca y las Pampas de Ayacucho, ¿qué cosas son? Santuarios históricos. Muy bien, acuérdate por las batallas de Junín y Ayacucho. En Cachamarca se hicieron la batalla de Junín y en la Pampa de Ayacucho se hizo la batalla de Ayacucho, santuarios históricos. Muy bien. Muy bien, Jorge. Muy bien. 5. El Parque Nacional Huascarán, ¿dónde se encuentra? Huascarán. Ancash, profe. Ancash, profesor. fácil. Fácil. ¿No? Ya está. 6. Bueno, como han conocido el Perú, es facilito. Facilito la respuesta. 6. La Reserva Nacional de Paracas, ¿dónde se encuentra? Fácil. Ica, profesor. Ica, ¿no? Ahí está donde están los lobos de mar y los pingüinos de Humboldt. Son los únicos pingüinos, escúchenme bien, son los únicos pingüinos que están en una zona no helada. O sea, no, donde no hay hielo. Son los únicos pingüinos. Todos los demás pingüinos, sin excepción, a menos que los que están en el zoológico, obviamente, pero todas las demás poblaciones de pingüinos, así, en zonas naturales, es la única que está en zona no helada, en zona de no casquete. Es el pingüino de Humboldt. O sea, se ha adaptado al calor. Mientras que todos los pingüinos que ustedes ven en las películas, ¿dónde están? ¿En el polo norte o en el polo sur, no? Principalmente en la Antártida, ¿no? En el polo sur. ¿Ok? El Perú tiene la única población de pingüinos costeros que no están en zona de hielo, de casquete polar. Esos son los pingüinos de Humboldt. Están acá, en nuestro país, en la zona de Ica. 7. Es el Santuario Nacional de Ampay. Ese Santuario Nacional de Ampay se encuentra ¿dónde? Ampay. No lo hemos mencionado. Ampay. No Santuario. aparece. Santuario. Solo ¿Dónde? aparece Guayapay y Acá está. Lagunas de Mejía, ¿no, profe? Acá, sí, acá. 4, sigue la siguiente. Ampay. En Apurímac. Apurímac. Acá está Ampay. Acá se ve la 1, la 2, la 3, Laguna de Mejía, pero faltaba acá poner. Está encima de Manglares de Tumbes. Ampay en Apurímac. Ampay. Apurímac. 8. Categoría de zona de uso indirecto. Indirectos son las intangibles. Tenemos 3, acuérdense, tenemos 3. Los parques nacionales, los santuarios nacionales y los santuarios históricos. ¿Cuál de esos están? El santuario histórico. Parque Nacional. Ajá. No. Claro, parque nacional, pero no hay parque nacional, pero hay santuario histórico. Sí. ¿Ya? Acuérdense que los usos indirectos también se lo conoce como intangible. Ahí no se puede cazar, ¿no? No se puede, solamente la investigación científica. Es intangible. Acuérdense de eso. 9. Es protegido en el Parque Nacional del Tingo María y es considerado el ave nacional. Ave nacional. Gallito de la Roca. Muy bien, Gallito de las Rojas. También en Tingo María lo encontramos. En realidad, el Gallito de la Roca está en toda la selva, está en todos los parques de la selva, ¿no? Pero el más famoso parque donde está el Gallito de las Rocas es el Manu. Ahí está la mayor población de Gallito de las Rocas, en el Manu. Pero también se encuentra en Tingo María, se encuentra en Tampopata Candamo, se encuentra en el de Rivaviceo, se encuentra en todos los parques nacionales que están a lo largo de toda la selva peruana, está el Gallito de las Rocas, por si acaso. Pero en el Manu es donde está la mayor población, Gallito de las Rocas. Tingo María también. Pero ojo, así no sepamos que está en Tingo María, aquí es la clave, considerado el ave nacional. Les dije, ¿cuál era el ave nacional? El Gallito de las Rocas. Y la flor nacional, la flor de la cantuta, no se vayan a olvidar. Igual también está a lo largo de toda la selva y toda la sierra también la flor de la cantuta. La Reserva Nacional de Lomas de la Chay se encuentra ubicado en Lomas de la Chay. En Lima. Chay. Lima. Está en Lima, profe. ¿Han conocido Lomas de la Chay algunos? ¿Han ido? He escuchado, profe. No, profesor. Loma de la Chay, en casi toda la época del año, es una pampa, desierto, nada más. O sea, ves puro tierra de chacra. Y solo en los meses de fines de agosto, septiembre,
todo septiembre, octubre, y algunos días de noviembre, pero principalmente en septiembre y octubre, estos 2 meses vas a encontrarlo todo florecido, reverdecido, justamente con bastantes plantas que parecen la manzanilla, flores blancas principalmente. Es hermoso en esa época del año. Y es la única época en la cual casi la mayoría de colegios van ahí a visitar las lomas de la Chay, entre septiembre y octubre. Muy bien, chicos, hemos terminado esta parte teórica. Antes que pasen con el profesor rápidamente, la actividad de extensión es solamente, chicos, facilito, conceptos breves, 3, 4, 5 líneas más que suficiente, no se extiendan, es más que todo para que entiendan. ¿Ah? Y acá pongo una aclaración, cañón, no es el cañón ese que dispara, es el cañón desde el punto de vista geográfico. ¿Qué es un cañón? Ok, y la evaluación, facilito también. Arriba está el nombre del área protegida y abajo debe ir el departamento o los departamentos de donde son. Si en caso ustedes ven que acá hay un departamento y debe haber otro, lo agregan. Si no, no hay ningún problema. Son áreas protegidas, principalmente, ¿no? Está fácil, solamente lo ponen y listo, me lo mandan. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Antes que se vayan, asistencia final de biología. Por favor, síganos sus micrófonos. Y ahorita lo... Ya, chicos, gracias. Gracias, ya tomé